En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos, aún de los más lejanos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra uno, ni a recibir instrucción para la guerra. 4. Todos vivirán entonces sin temor, y cada cual podrá descansar a la sombra de su vid y de su higuera. Son las propias palabras del Señor Todopoderoso. Los otros pueblos obedecen a sus propios dioses, pero nosotros siempre obedeceremos al Señor nuestro Dios. Amén. Ok. Verdaderamente, ¿de qué nos habla este pasaje y estos primeros 5 versículos? Son 13, pero nos quisimos centrar en un tema solamente, y hay mucho que platicar. ¿Qué es fidelidad? La firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento, de los compromisos establecidos. Cuando el Señor Dios sacó a su pueblo, le dio al pueblo hebreo muchos mandatos. Recordemos que después de haber pasado por el Mar Rojo con un gran poder, Dios abre las aguas, pasa a su pueblo y entra al desierto, y llegan a un lugar en donde está el monte Sinaí, y Moisés subía al monte y recibía los mandatos de Dios y recibía la palabra de Dios, y le decía a Moisés qué tenía que hacer el pueblo. Y entonces Dios permite ver que su pueblo hace un pacto. Dios hace un pacto con su pueblo, pero también el pueblo hace un pacto con Dios, que de alguna manera el pueblo decía: sí, te vamos a obedecer, sí, vamos a hacer lo que tú nos digas, ¿sí? Hay similitud en esto cuando Dios nos encuentra perdidos en el mundo y nos dedicamos quizás al robo, a la mentira, a lo peor. Pero Dios nos saca de un lugar que no valemos nada y nos permite poder ver la gran bendición de poder creer en el Señor Jesucristo, de arrepentirnos y de recibirlo como Señor y Salvador. Pero dice también que la palabra de Dios, que al recibirlo como Señor y Salvador, ¿qué le decimos? Me arrepiento, he creído y te recibo como Señor y Salvador. ¿Qué es Señor? ¿Qué es Señor? Pues es mi Señor. Él manda y yo soy siervo y yo obedezco. Aquí vamos a ver que vamos a estar chocando mucho con esto. ¿Por qué? Porque a veces no nos cae el 20, a veces no nos acordamos que hicimos esa oración, y a veces no tenemos bien en claro qué es la fidelidad a Dios. Él es fiel. Nosotros, cuidado, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia, pero aquí habla Dios a través de Miqueas capítulo 5 de la segunda venida de Cristo, y de que no sabemos cuándo va a ser, pero sí nos da luz qué va a pasar después de que el Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. ¿Qué va a venir a hacer? Y en un momento dado, ¿qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Sí? Ok, pues seguimos.
el milenio, el reinado de paz del Señor Jesucristo. Definitivamente en los primeros versículos dice: en los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. ¿Cuál es ese monte? Jerusalén. Jerusalén. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. ¿Eso está pasando ahorita? ¿Todas las naciones están yendo a Jerusalén? No. Entonces se trata de una profecía. Se trata de lo que Dios está anunciando a través de Miqueas, la gran bendición que Dios trae para su pueblo. En los últimos tiempos, en la otra versión dice en los postreros días. ¿Qué significa esto? Que Miqueas está teniendo una visión en donde toda la humanidad está yendo hacia Jerusalén en busca de algo. Y obviamente todavía eso no pasa. Y estamos viendo que en esos postreros días vamos a darnos cuenta que todavía va a pasar cuando fue llevado cautivo, la cautividad tanto del pueblo del norte, el pueblo de Israel, como también el pueblo judío, ¿no? Así que está yéndose mucho más adelante Miqueas y está hablando de que todas las naciones van a ir a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Para qué? Dice el monte donde se halla el templo del Señor. Sabemos que ahí se va a edificar nuevamente el templo. ¿A la fecha está el templo? No está el templo, no existe. ¿Sería por tercera vez? Sería por tercera vez. Ahorita en esos lugares los musulmanes están teniendo el control de ese lugar donde está la mezquita de Omar, ¿sí? Está el muro de los lamentos, donde muchos judíos van y meten ahí una petición, un papelito, escriben, lo guardan y ahí están orando, ¿no? Así que será el monte más alto que cualquier otro monte. ¿Qué significa? Que independientemente de que la nación o Jerusalén está situada en lo más alto, también está hablando de una situación en un poder político a nivel mundial, ¿sí? Más alto que cualquier otro monte, todas las naciones vendrán a él. O sea que todo el mundo llegará a ese lugar. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Habla del milenio, de ese tiempo de paz en donde el Señor Jesucristo va a regresar y va a regresar a reinar en esta tierra. Pero ¿cuándo sucederá eso? Algunos de nosotros que hemos estudiado escatología conocemos un poquito cómo Dios a través de la Biblia nos habla de un tiempo en el que el anticristo se va a revelar al mundo, que el anticristo es un poderoso político a nivel mundial en donde él toma el control en un lapso de 7 años. Eso lo podemos deducir por la profecía de Daniel, ¿sí? De 7 años que durará exactamente la semana 70, 7 años en donde este líder político va a estar tomando el control de todo, ¿no? ¿Cómo se le llama a ese tiempo? El tiempo de la tribulación y gran tribulación, ¿sí? El Señor Jesucristo lo hablaba y decía que era un tiempo de tribulación, ¿no? Y bueno, después de que se da estos tiempos de tribulación y gran tribulación, que obviamente entendemos y hemos estudiado que a los 3 años y medio, cuando este líder político, el mundo entero lo ve con ojos buenos,
porque viniendo el mundo de una situación de guerra o de una amenaza en la que iba a ser, pues iba a haber guerra en todo el mundo, él viene como un pacificador y todos lo levantan y lo ponen y lo encumbran y dicen, bueno, pues tú vas a ser líder mundial, ¿no? Creo que tienes talento, creo que tienes buenas ideas y creo que eres justo y creo que tú eres bueno para que reines en todo el mundo, ¿no? Y todas las naciones dicen, votamos por ti. Pero a los 3 años y medio dice, ¿saben qué? Yo tengo el poder, yo tengo el mando, el templo de Dios se vuelve a edificar y yo me voy a sentar en ese lugar, porque yo soy el Dios, el único Dios, a quien me van a hacer caso a mí. Y se destapa este líder político como el anticristo y empieza a hacer guerra hacia los santos, a todos los hijos de Dios. Y de ahí viene, recordemos, la marca de la bestia, ¿no? Que dice que no se marque con el 666, ya sea en la frente o en el brazo derecho o en la mano derecha, no podrá vender ni comprar, ¿no? Entonces va a ser un tiempo de tribulación y de gran tribulación, en la cual vemos que en ese lapso de 3 años y medio, pues viene la ira de Satanás. ¿Por qué es la ira de Satanás? Porque sabemos, y la Biblia habla, también estamos hablando del capítulo 20 de Apocalipsis, donde estamos también estudiando un poquito del milenio, ¿sí? Ahí habla del milenio y todo lo que va a suceder. Y aquí es donde viene gran tribulación y donde viene guerra para los hijos de Dios por medio de este líder político mundial, junto con un falso profeta, ¿sí? ¿Dirigido por quién? Totalmente por Satanás, ¿no? Pero vemos que al final de los 3 años y medio y los otros 3 de los 7 años, pues también la palabra de Dios nos habla de 7 sellos, 7 copas y 7 trompetas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en el tiempo en donde los rollos se van abriendo, pues son juicios en el cual Dios de alguna forma permite que a toda la humanidad venga estos juicios, ¿no? Pero la ira de Dios también se ve al final con las 7 trompetas. Por eso creemos que entre las 7 copas y las 7 trompetas, el Señor Jesucristo viene por su iglesia y es cuando viene el arrebatamiento de la iglesia. Creemos que vamos a pasar la tribulación y la gran tribulación, mas no la ira de Dios, ¿sí? Hay muchas posturas, no sé cuál tenga usted, pero eso es lo que creemos nosotros. Y la ira de Dios, obviamente, pues será desatada hacia un mundo, hacia una humanidad que totalmente no ha creído en Dios, ¿sí? Porque todo aquel que se arrepintió, que haya muerto cuando el Señor Jesucristo venga, el apóstol Pablo dice, los muertos se levantarán primero y los que están vivos serán arrebatados y en el cielo se encontrarán con Jesucristo en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir? Que después del arrebatamiento de la iglesia va a quedar pura gente inconversa. Entonces viene la ira de Dios. Y sabemos que también hay oportunidad para todas aquellas personas que no se conviertan. Y van a ser millones. Así que, pues vemos que después de este tiempo de tribulación y gran tribulación, viene el milenio. Viene un tiempo de paz por 1000 años. Ahí en Apocalipsis 20 dice que el diablo será atado por 1000 años y que las personas que vivan ahí van a ver ciertas cosas que vamos a estar estudiando ahorita. ¿Cómo va a ser? La pregunta es, ¿nosotros vamos a estar ahí? ¿Y nosotros vamos a estar viviendo en ese tiempo? Y Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él va a reinar desde su santo monte, el monte de Sión, desde Jerusalén. Él va a ser el gobierno mundial, pero un gobierno justo. Un gobierno en el cual vemos que la humanidad va a vivir de una manera diferente.
¿Qué quisiéramos nosotros, verdad? Que ahorita hubiera paz, que ahorita hubiera justicia, que hubiera equidad, que salgamos a la calle y que hubiera seguridad. No lo hay, ¿verdad? Pero vamos a ver qué va a pasar en este tiempo de 1000 años, ¿sí? Vamos a estar viendo ahí Apocalipsis 20 para estar también ahí acompañándonos un poquito respecto a esta información que hay. Y bueno, en segundo lugar, vamos pues ahí la fidelidad de Dios, el milenio, cómo lo imaginamos nosotros, cómo las personas van a estar viviendo, porque pues la Biblia habla de que habrá paz, ¿verdad? E incluso vamos a ver cómo la palabra de Dios habla de que las personas van a vivir cerca de 1000 años, cerca de 1000 años. Y por eso decía yo, ¿estaremos nosotros? ¿O dónde estará la iglesia? ¿No? Ok. Hay un contraste entre el capítulo 3:12 y 4:1. 3:12 dice que la ciudad de Jerusalén quedará totalmente desierta, como una tierra para arar, ¿sí? Ni los cimientos del templo ni de todas las construcciones van a existir. Pero ¿cómo es que de un capítulo del número 2 al número 3, rápidamente en el versículo 1 nos dice que en los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor? De alguna forma está revelando Dios la luz que trae viniendo de la oscuridad de su pueblo, de toda la injusticia y de todo el pecado, de toda la idolatría que venía pasando en un momento, y ahora apunta a una restauración de su pueblo y de la ciudad preciosa de Jesús. Jesús, acuérdense cuando un día en el Monte de los Olivos volteó a ver a Jerusalén y decía que él amaba a la ciudad o las personas, ¿no? Pero se dolía porque tenían su corazón duro, porque no querían arrepentirse, ¿no? Pues esta ciudad va a ser levantada, va a ser una ciudad en la cual todas las naciones van a estar yendo para reconocer que de ahí sale la palabra de Dios y que de ahí es donde el Señor Jesucristo va a reinar de una manera justa, y solamente ahí las naciones van a encontrar sabiduría, ¿sí? Así que entonces en el milenio vamos a ver cómo se va o qué va a suceder, cómo las personas estarán pecando todavía, habrá guerras, las personas batallarán todavía en creer en Jesucristo, tendrán que ser salvas o cómo, ¿verdad? Bueno, pues aquí en el capítulo 3:12 ya vimos lo que significa, y en el 4:1 pues totalmente un contraste, ¿no? Dios de alguna forma permite ver como aquel nuevo día esplendoroso y lleno de luz. De esa manera su pueblo, el pueblo de Israel, Dios lo traslada y lo pone en un lugar muy especial. Se van a cumplir las promesas de Dios, pero hace falta que el judío, que su pueblo reconozca que Jesucristo es el único Rey, el Dios verdadero, y como dice su palabra, toda rodilla se doblará y toda la humanidad reconocerá que Cristo es el Señor. Pero para eso todavía falta, el Señor está trabajando en esto, ¿no? Aunque sabemos que por las situaciones que vivimos, no creo que esté muy lejos, porque ya se están viviendo unos tiempos tremendos. Ok, pues la exaltación final de Jerusalén es lo que estamos viendo, capítulo 4 del 1 al 3, en donde Dios va a poner por alto a su pueblo y también esa ciudad santa en la cual las naciones paganas llegaron, destruyeron, pisotearon, robaron,
y saquearon y a final de cuentas no les importaba, ¿verdad? Así es el que no conoce de Dios, hace lo peor, y así llegaron con ellos. Pues ahí está la ciudad de Jerusalén en la actualidad, ahí se ve la cúpula dorada y pues de alguna manera, pues este territorio, Israel todavía no lo tiene ahorita bajo su mando, ¿sí? Todavía no lo tiene bajo su mando. Pues pasará un tiempo y el Señor estará trabajando en ello. Ok. Pasajes paralelos, Miqueas e Isaías. Miqueas 4 del 1 al 3, Isaías 2 del 1 al 3. Si quieren llevarse el anotado, después con calmita ustedes lo revisan y se van a dar cuenta que es totalmente lo mismo, en donde Dios habla a través de Isaías la misma situación. Dios habla a su pueblo y les dice, dice Isaías 2 del 1 al 3, lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo habla a través de Isaías también a su pueblo, y es contemporáneo Isaías y Miqueas, y de alguna manera Dios está trabajando en su pueblo a través de su Espíritu, ¿verdad? Llevando la palabra profética a su pueblo, y a hoy también a través de la Biblia tenemos toda la profecía. Nada de que ya soy un profeta nuevo, ya Dios me habló y ahora Dios me dijo. No, la Biblia es la palabra más profética, y si queremos saber de qué va a pasar o Dios qué está preparando para un futuro, vayamos a la Biblia. La Biblia nos lo va a enseñar, ¿sí? Ok. Tenemos también en el milenio no habrá más guerras. ¿Por qué? ¿Por qué en el milenio no habrá más guerras? Dice que el versículo 2, pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, al templo de Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos, porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá la palabra, su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos, aún de los más lejanos. Si Jesucristo va a estar decidiendo los pleitos, va a ser juez entre las naciones, entonces vemos que va a haber conflictos, pero no va a haber guerras. Por eso más adelante dice, porque el 3 dice, ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. O sea que no va a haber guerra, porque Jesucristo va a estar reinando y la justicia de Dios se va a manifestar a todo el mundo, a todas las naciones, pero va a haber conflictos. Y díganme ustedes, si hay conflictos, entonces hay necesidad de Dios, y entonces estamos hablando que también hay una naturaleza de pecado, ¿sí? En el milenio también la gente va a necesitar de la salvación de Cristo, y también va a necesitar creer y tener la fe en Cristo para salvación. Es un tiempo especial en cual Dios instituye y dice, va a haber un tiempo donde va a haber paz, donde va a haber justicia, donde Jesucristo mismo va a reinar. Pero de igual manera las personas van a necesitar tener la fe y de seguir a Cristo. Ok, pues toda la humanidad reconocerá que la justicia viene de Jesucristo y de su pueblo, las leyes para la paz mundial. Obviamente el pueblo de Dios juega un papel muy importante, porque la ley de Dios es enseñada a través de su pueblo, como a hoy lo estamos viendo. A través de su palabra, el cristiano
adquiere sabiduría. Y a través del cristiano, el Hijo de Dios, Jesucristo, nos pone como luz en medio de la oscuridad. Muchas personas no conocen de Dios, no conocen de su palabra, no conocen qué es lo bueno, o quizás sí, pero no lo hacen, ¿no? Más allá, ahora nosotros entendemos que obedecer a Dios trae bendición, pero cuando no conocíamos de Dios, no nos importaba, porque no conocíamos. Creíamos que el mentir y robar era mejor que poder ser justo, ¿no? Y así hay muchas personas. Pero como en este tiempo el pueblo de Dios va a estar enseñando la palabra y va a ser de bendición a muchos, de igual manera nosotros estamos puestos para bendecir a muchos, para enseñarles la palabra de Dios. ¿Cuánto nos estamos guardando? ¿Cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto conocemos de Él? ¿Y cuánto nosotros podemos o estamos compartiendo a otros? Tenemos grupos familiares, hay un evento, hoy vamos a pasar una película, y ¿cuántos estamos invitando? Es un tiempo en el cual Dios nos permite reflexionar, porque muchas veces decimos no tenemos tiempo, o andamos corriendo, ¿no?, con trabajo y con tantas cosas que hacemos, pero hoy podemos meditar en ello, ¿no?, de poder estar compartiendo la palabra de Dios para que las personas puedan aprender de la justicia de Dios, de la salvación del Señor y del perdón de pecados, vida eterna que el Señor nos da en gracia, ¿sí? Ok, el milenio, pues ahí tenemos una imagen donde Jesucristo en el centro y de alguna manera hace alusión a Apocalipsis 20, en donde Él estará reinando desde ese lugar y estará ejerciendo el poder hacia toda la humanidad, políticamente hablando y también espiritualmente, ¿sí? Ok, Salmos 2:9 dice: con cetro de hierro destrozarás a los reyes, los harás pedazos como a ollas de barro. Habla un poquito aquí también el Salmo 2:9 respecto a lo que Jesucristo en ese momento va a estar haciendo con todas las naciones. Quiere decir que muchos se rebelarán en contra de Jesucristo. E incluso sabemos por la palabra de Dios que al terminar los 1000 años, ese periodo, el Satanás es soltado otra vez, reúne a las naciones y hace una guerra contra Dios, contra Jesucristo. Es la guerra del Armagedón, en Gog y Magog, algo así. Gog y Magog. Entonces, y vemos que en un momento dado Jesucristo los acaba totalmente en segundos, ¿no? Pero el Señor Jesús va a tener tiene todo el poder para poder reinar justamente y estar llevando justicia y estar teniendo por debajo a todas las personas que no obedezcan, ¿sí? En 1941 Franklin Roosevelt pronunció un famoso discurso sobre 4 libertades: libertad de expresión, libertad de religión, libertad de necesidad y libertad de temor, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? En Miqueas 4 del 1 al 5 describe 4 libertades, ¿sí? Ahí vamos a estar meditando rápidamente en la primera: la libertad de la ignorancia, nos enseñará en sus caminos. Versículo 2, ¿sí? Pueblos numerosos llegarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros esa parte? Porque lo que aquí Dios nos está haciendo ver que en un futuro va a pasar en el milenio, a hoy en día, en el reino de Dios, dice Jesucristo, se ha acercado. El reino de Dios, aunque todavía no se cumple la segunda venida de Cristo, ¿el reino de Dios ya está? ¿O todavía le falta para que el reino de Dios venga? El reino de Dios ya se está instituyendo. Desde el momento en que el Hijo, la persona se arrepiente y cree en Jesucristo y entrega su vida a Dios, y Dios dice: ahora yo soy el que gobierno tu corazón, ahora yo soy el que gobierno tu vida, yo soy el rey en tu corazón, en tu vida. Y ahí es donde nosotros somos parte de ese reino.
¿O entonces no somos hijos de Dios? ¿Sí? Así que el reino de Dios se ha acercado y ya está aquí. Por eso así lo venía diciendo el Señor Jesucristo, y es lo que hay que enseñar a las personas para que ellos también comprendan. ¿Sí? Pero ¿cómo estamos viviendo esta parte? Libertad de la ignorancia. ¿Somos ignorantes en la palabra de Dios? ¿O conocemos mucho de la palabra? Pero si conocemos mucho de la palabra y no lo ejecutamos, no lo hacemos, entonces tengamos cuidado, porque quizá podemos estar siendo ignorantes. ¿Sí? El punto, bueno, ahí está una persona con un signo de interrogación y no sabe qué decisión tomar. A veces en la vida se nos presentan situaciones en las que decimos, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Guíame. Filipenses 4:8, y me acuerdo muy bien de ese versículo, ¿no? Que si todo lo puro, todo lo amable, todo lo que da nombre al Señor, todo lo que es correcto, ¿sí? Justo, puro, si algo hay bueno ahí, hazlo. Y si no, no lo hagas. Si me ofrecen un trabajo en donde voy a robar, no le va a agradar a Dios, no lo hago. ¿Sí? Aún mejor me voy de barrendero. Pues tener cuidado con las tomas de decisiones que tenemos. No son en nuestra inteligencia ni en nuestra sabiduría, sino en la sabiduría de Dios a través de su palabra. ¿Sí? El número 2 rápidamente es libertad de la guerra. Ni se ensayarán más para la guerra. El versículo 3 lo dice. ¿Sí? Reinará la paz. En ese tiempo habrá paz. Y en un momento dado, ¿cómo estamos también nosotros? ¿Somos personas de pleito o somos personas pacificadoras? Somos personas que buscamos la paz con las personas, aunque las personas buscan la guerra. Nosotros también enfrentamos a las personas con guerra. Si nos hablan con una palabra pues altisonante, o nos están injustamente maldiciendo, ¿cómo contestamos nosotros? ¿Cómo somos? E incluso entre la iglesia con nuestros hermanos, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nosotros estamos buscando la paz en lugar de la guerra? ¿Sí? Tenemos otro, es el número 3. Bueno, aquí una familia tomados de la mano, ahí cerca de la playa. Ahora que se van las damas en el retiro de damas, van a estar cerca de la playa, pues ahí están felices. 3, libertad de necesidad. Dice, se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Versículo 4. ¿Qué habrá? Abundancia. Abundancia. En esa parte es importante poder meditar. ¿Tenemos abundancia nosotros? Sí. A veces decimos, mira, no puedo comprarme lo que yo quiero un auto del último modelo, ¿no? El mejor carro. No puedo comprarlo. ¿Y entonces no tengo abundancia? No, tenemos abundancia porque el Señor siempre nos da lo necesario. Siempre vivimos bajo la cobertura de Dios. Cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros le buscamos, el Señor siempre nos va a dar. ¿Sí? ¿Qué decía el rey David? Dice que dice, joven fui, en Salmos 37:25. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, somos bendecidos, pero cuidado si no lo estamos siendo, porque algo está pasando en nuestra vida. Busquemos la obediencia de Dios, la obediencia del Señor, la sabiduría de Él, y el Señor nos va a dar siempre lo necesario, siempre. El Señor es bueno. Pues vemos en cuarto lugar, aquí está, la abundancia de Dios se derramará hoy sobre tu casa. Promesas de Dios que de alguna manera tenemos que hacerlas nuestras, pero también más aún sus decretos y sus mandamientos, para que en un momento dado el Señor bendiga nuestra vida. ¿Sí? Vamos a el número 4, libertad de temor. No habrá quien los amedrente. Caminarán seguros y confiados en el milenio. Habrá seguridad. Hoy salimos a la calle y ya nada más camina alguien atrás de mí, mejor me hago a un lado, porque no sé si me van a asaltar. La verdad es que vivimos en sobresalto. Entramos a una tienda y ya nada más estamos viendo a ver a qué hora la asaltan. Y vamos, no se diga en el transporte público, ¿verdad? Se entra uno, se sube uno con capucha ahí, con
con una sudadera y se me hace que esté ratero, mejor me bajo. La verdad es que vivimos con mucho temor, caminamos los niños, mi esposa sale con Lupita y dice, yo no me gusta salir a la calle porque tengo miedo que me la roben. Anteriormente, hace meses, ¿no? Aquí estaban robando niños, imagínense. Entonces, está una terrible situación, pero en medio de la situación difícil, Dios nos permite vivir sin temor, Dios nos permite vivir confiados, ¿no? Muchas veces sí tenemos ese temor de que nos pase algo, pero al fin del día llegamos a casa, decimos, Señor, me preocupé en balde, yo sé que tú tienes el control de mi vida, tú me cuidas, ¿no? Aún donde andemos y como andemos, el Señor siempre tiene cuidado de uno. La prueba está en que dice uno, Señor, aquí estoy, ¿no? Sano y salvo. Y pues en esa situación hay que estar confiando en el Señor, pero también buscando de su cobertura, ¿sí? La fidelidad a Dios, pues ahí estamos viendo cómo Dios es fiel y esa familia anda en la calle hasta sonriente, cargando a sus hijos como si nada pasara, ¿verdad? ¿Dónde será ese país? México, no creo. Creo que están en Holanda. Huacalco. Ok, en el reinado del milenio los habitantes de la tierra no serán obligados a seguir a Jehová, al Señor. ¿Por qué? Porque dice el versículo 3, ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro. Pero el 4 dice, todos vivirán entonces sin temor y cada cual podrá descansar a la sombra de su vid y de su higuera. Ya lo vimos, son las propias palabras del Señor Todopoderoso. Versículo 5, los otros pueblos obedecen a sus propios dioses, pero nosotros siempre obedeceremos al Señor nuestro Dios. Que de alguna forma estamos pensando que van a haber personas que todavía busquen de la idolatría o estén adorando a otros dioses, pero el que adore realmente a Jesucristo, el que verdaderamente busque la enseñanza de Dios y busque llegar a esta gran a Jerusalén a buscar el mandamiento de Dios, pues habrá mucha bendición para ellos, ¿no? Entonces, pues esperemos ahí meditando en esto. Vamos terminando porque ya es hora, ¿vale? Que pues ahí para estar platicando mucho en los grupos familiares, ¿no? Respecto a todas estas promesas del Señor y la segunda venida del Señor Jesucristo. Pues vamos a orar, hermanos, ¿sí? Vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir estudiando tu palabra a través del profeta Miqueas en este capítulo 4, en donde nos permites recobrar nuestra fe y saber de que tú tienes todo bajo control y que tu segunda venida está próxima y que, Señor, quieres tú encontrarnos trabajando en compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder recordar aquella promesa de fe que hicimos en donde entregamos nuestra vida a ti en obediencia, y ayúdanos, Señor, a poder no nada más ser oidores de tu palabra, sino que hacer un esfuerzo, Señor, por servirte, hacer un esfuerzo, Señor, por estar en lo que tú nos pides. Ciertamente Dios nos ha sacado de una vida pasada llena de oscuridad y nos has puesto, Señor, ahora como tus hijos, pues en una vida nueva. Pero, Señor, ayúdanos a poder no engañarnos y a poder hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, poder estar trabajando en la visión que tú nos has dado aquí en tu iglesia, de hacer discípulos, de seguirnos discipulando a través de niveles de capacitación, de estar trabajando, Señor, unidos para que en los grupos familiares pues haya un crecimiento y se multiplique, y más de mis hermanos abran sus casas, Señor, para que tu palabra llegue a muchas personas, Señor, que no te conocen. Y gracias, Señor, por este tiempo. Bendice también los diezmos, las ofrendas que se han de levantar. Permite que sean, Señor, pues de gran bendición para tu casa. Y ruego, Señor, por alguno de mis hermanos que no tienen trabajo, por favor, Señor, bendíceles. Abre las puertas, Señor, para que ellos puedan llevar lo necesario a su hogar.
Y gracias, Señor, por este tiempo. A ti sea todo honor, toda gloria en el nombre de Jesús. Amén.